Hola Hugo, muy buenos días. Así es, estamos con el ministro precandidato, también a jefe de gobierno porteño aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de política, por supuesto, pero ante todo, lo primero que le queremos preguntar, como médico y también como actual ministro de Salud, esta ola de calor tremenda que estamos viendo, la semana pasada hablábamos del aumento incluso de consultas en los hospitales públicos porteños por la ola de calor. ¿Cómo está viviendo la ciudad de Buenos Aires este momento tan tremendo que ayer tuvo récords históricos, de hecho? Sí, por supuesto. Ahora hay que cuidarse al máximo, ¿no? Sobre todo, siempre insistimos, las personas que pueden no pedir tomar agua o pueden no sentirse deshidratadas, típicamente los niños menores de 2 años o las personas de la tercera edad, sobre todo aquellos que tienen algún grado de deterioro cognitivo, es muy importante que le ofrezcamos agua permanentemente. Siempre es lo mismo mantenernos fuera del sol, en la sombra, en los lugares frescos, lo más refrescado posible, con la menor ropa posible y sobre todo comer muy liviano y tomar mucho líquido todo el día. Sí, hay que estar muy atentos. Vamos a hablar de política también, por supuesto. Usted se está presentando, ¿no?, en este momento como precandidato. Y la primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué lo motiva y el principal aporte que cree que puede hacer a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la verdad que la Argentina, el ciudadano argentino y porteño en particular, lleva muchos años, sobre todo en la pospandemia, de mucha energía negativa, muchas emociones negativas. La realidad socioeconómica le agrega todo esto que traíamos y yo creo que lo que puedo aportar yo, sobre todo, es centrar las políticas públicas en las personas, en el bienestar integral, en las cosas que atraviesen a la gente. Por supuesto, siempre cuidando y manteniendo el buen gobierno que empezaron Horacio y Mauricio hace tanto tiempo. Pero sobre ello focalizar en el humanismo, en el cuidado integral de las personas. En el piso estaba mi compañero Hugo Machiavelli. Hugo, el ministro ya te escucha. Hola, ¿cómo le va, Quirós? Gracias por este contacto. Bueno, un poco ampliando la pregunta de Agustina, ¿qué puede ofrecer usted a diferencia de Soledad Acuña, Jorge Macri, el propio Lustó, ¿no?, que serán seguramente competidores en esta primaria para ver quién finalmente es el candidato de Juntos por el Cambio para la jefatura del gobierno porteño? Bueno, yo creo que cada uno de ellos tendrá que explicar a la ciudadanía qué es lo que está proponiendo. Yo lo que te puedo contar, Hugo, es un poco donde creo que hay que focalizar, sobre todo en esta época. Y como te decía, un primer eje es acompañar a alcanzar y desplegar las capacidades y el talento que los porteños tenemos, poner muchísimo foco y presupuesto, por supuesto, más ampliado en educación, salud y desarrollo productivo. Ese es un primer eje para mí muy importante. Trabajar mucho en la identidad barrial y mantener esa historicidad, esa identidad tan característica que tienen los barrios porteños, al mismo tiempo que conectando una ciudad cosmopolita con el mundo, y eso tiene que ver mucho con el vínculo con el turismo, pero también con las actividades económicas y comerciales que la ciudad tiene que mantener con el resto del mundo. Trabajar mucho en seguridad y convivencia, allí hemos perdido mucho la línea y por supuesto que esperemos que Horacio llegue a la presidencia de la Nación, en ese caso trabajar coordinadamente con la Nación para poder mejorar la circulación pública de la ciudad que está tan dañada en estos momentos y trabajar muchísimo en mejorar la integración social, las relaciones personales y sobre todo construir con una mayoría abrumadora de la Ciudad de Buenos Aires una visión de ciudad a largo plazo para que venga el gobierno que venga podamos sostener la política de desarrollo de largo plazo. Es cierto que las cifras indican una baja en la cantidad de delitos y particularmente de homicidios, pero hace una semana se produjeron 2 homicidios en distintas circunstancias y también se habla del avance del narcotráfico y, bueno, se han derribado búnker, allí estuvo Larreta, en algunos lugares llamados villas o barrios, bueno, como el barrio 31 ahora. ¿Qué piensa hacer con la seguridad y con esos lugares en donde se inmiscuye el narcotráfico en medio de esos asentamientos, digámoslo? Bueno, Hugo, la ciudad tiene un plan integral de seguridad que se apoya de hace muchos años, que se apoya en 4 ejes, que es la capacitación, la tecnología, la participación social y el despliegue territorial de sus fuerzas, aumentando la cantidad de dispositivos. Eso la ciudad y el porteño lo ha podido ver a lo largo de los años. Como bien decís vos, ha descendido los índices de inseguridad,
pero decididamente no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando en el mismo plan, seguir implementándolo, seguir patrullando y circulando por la ciudad con las diferentes metodologías y sobre todo poner mucha tecnología y mucha capacitación. Por ese camino vamos a seguir trabajando y por supuesto terminar de recibir todos los espacios de la ciudad por parte de la Seguridad de Nación. Vos sabés que todavía la 1114 estaba bajo la jurisdicción nacional. Implementar los modelos de seguridad de la ciudad en todo el territorio y trabajar mucho en lo que vos decís, ¿no? En narcotráfico y seguridad y violencia agresiva. Con la policía de la ciudad, ¿cómo piensa manejarse? ¿Piensa incorporar más efectivos? Porque, por ejemplo, otro de los problemas que Larreta dice que no puede resolver o que le cuesta resolver es el de los piquetes. Él dice, si hay 30.000 personas haciendo piquetes, tengo que mandar, no sé, 20.000 efectivos de la policía y los tengo que sacar de los barrios. Y no puedo descuidar la seguridad en los barrios. Es decir, que hay déficit todavía en la cantidad de efectivos de la policía. ¿Qué piensa hacer? Sí, por supuesto que todavía el Plan Integral de Seguridad tiene previsto una cantidad de efectivos que todavía no se alcanzó, porque vos sabés que la capacitación es muy intensiva, es muy rigurosa, lleva un tiempo, pero seguramente a lo largo de este año y el año que viene terminaremos de nivelar la cantidad de efectivos que necesitamos. Pero permitime hacerte un comentario, es que los piquetes de esa magnitud, los piquetes que se organizan por las organizaciones piqueteras, que viene muchísima gente organizada del conurbano bonaerense, no lo vas a resolver solamente con la policía, hay que terminar con la intermediación, con las organizaciones que organizan piquetes y que traen gente a manifestar que no tienen ninguna voluntad, que vienen solamente porque los obligan, porque les toman lista o porque si no, no les pagan, ¿no? Y para eso hay que trabajar coordinado con un gobierno nacional de Juntos por el Cambio que nos permita terminar con esta dificultad. Bueno, Jorge Macri dice que va a eliminar directamente los piquetes. Yo lo escuché, lo entrevisté hace pocos días. Dijo que la lógica justamente es la misma, eliminar a los intermediarios y evitar los piquetes, sobre todo la 9 de julio. Hoy hay marchas, hay acampes y trastorna la vida de los porteños. ¿Cuál es su medida sobre esto? Es que, como te decía, Hugo, es impensable atender a 40.000, 50.000 personas, sobre todo con muchas mujeres, niños, embarazadas, solamente desde la Ciudad de Buenos Aires. Para eso necesitamos una coordinación nacional y seguramente con un gobierno nacional apropiado lo vamos a poder resolver. ¿Cómo piensa pelear sobre el tema de la coparticipación? Por ahora, el gobierno porteño ha decidido, bueno, reclamar que los pagos se hagan efectivos porque el gobierno nacional está haciendo pagos a través de bonos. ¿Qué piensa de este tema y cómo piensa avanzar? Porque usted habla de un gobierno nacional de Juntos por el Cambio, pero eso no lo sabemos, hay elecciones. Hay quienes dicen que, bueno, tienen muchas posibilidades de ganar el frente del que usted es parte, pero frente a la discusión con el gobierno nacional y el tema de la coparticipación, ¿qué piensa? Las discusiones entre los gobiernos se dirimen a través de las instituciones, Hugo. Para eso está la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y nosotros vamos a seguir insistiendo por ese camino que además, en principio, nos ha dado una primera respuesta favorable y necesitamos la definición de fondo. Pero nosotros creemos que este tipo de discusiones hay que respetar a la República. Vamos a salir los argentinos hacia adelante con más república, con más instituciones, con más democracia y no dañando esas instituciones. Y dos de la política también, o una en dos partes, porque por un lado Cristina Fernández habló el viernes y tuvo un operativo clamor el sábado, ¿no? En el Luchi Vuelve, y ella habló de una democracia incompleta. ¿Usted coincide a 40 años de esta democracia que no se cumple porque hay un poder judicial persecutorio o un poder mediático que impide que esté presente la República? Bueno, yo creo que ella y su espacio político, agrediendo las instituciones de la República, están señalizando un camino de hacer incompleta esa democracia. Pero yo creo que te vuelvo a insistir, nosotros tenemos que defender a rajatablas la independencia de los tres poderes, el valor de la República, el valor del efecto y la acción democrática de los pueblos y la participación social como garantía de ello cuando no hay elecciones. Y ese es el camino por el cual vamos a avanzar. Y también sobre Juntos por el Cambio, si bien la encuesta que se publica esta mañana indica que está por encima del oficialismo, algunos señalan que hay una grieta que puede avanzar y que hace peligrar una posible victoria en la próxima elección, y es la grieta que se produce entre el estilo de Larreta y el estilo de Bullrich.
y que ese escenario puede favorecer justamente a la oposición. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que como decís vos, ¿no? El espacio es un espacio amplio, con diferentes miradas, pero sobre todo de estilos. De manera que veo difícil que por razones de estilo vaya a haber dificultades tan graves como quiebre en la coalición, ¿no? Yo creo que todos tenemos bien en foco que hay que cambiar este gobierno nacional, que Juntos por el Cambio es la única alternativa con suficiente poder para hacerlo y que para eso nos tenemos que mantener todos unidos. Bueno, y le tengo que preguntar sobre el factor Milei, el único candidato que no para de crecer, aunque sea, digamos, paulatinamente, digamos, no es que hace grandes picos, pero no para de crecer en las encuestas, representa para muchos a la antipolítica o alguien que no tiene antecedentes en la gestión pública y entonces es como un antisistema frente al hartazgo de la gente. ¿Qué piensa? ¿Hay que aliarse con Milei? ¿Cómo tiene que manejarse usted como precandidato a jefe de gobierno porteño? Bueno, primero, como decís vos, ¿no? La aparición de una persona de estas características tiene mucho que ver con que la gente siente que la política está en una dimensión y que la sociedad está en otra, ¿no? Entonces, más que ocuparnos de qué pasa con esa situación, lo que tenemos que ocuparnos es de conectar con la gente, de desarrollar políticas públicas basadas en lo que a ellos les importa y los atraviesa, y esa va a ser la mejor manera de cuidar nuestro espacio. Yo no creo que la forma sea aliarnos con otro espacio, porque él ya dijo públicamente que no tenía interés de ser parte de Juntos por el Cambio, con lo cual tenemos que trabajar nosotros en conectar de manera más apropiada con la sociedad. ¿Está garantizada la unidad de Juntos por el Cambio, gane quien gane, en su caso en la jefatura del gobierno porteño, a nivel de la candidatura como presidente? De eso se trata la democracia, Hugo, de competir, de explicarle a la sociedad lo que uno piensa y ofrece, que la sociedad elija y los demás acompañamos. En eso hay que trabajar y cada uno de nosotros es responsable de hacer su parte. Gracias, Fernán Quirós, por la amabilidad y las respuestas. Agustina. Por favor. Gracias a ustedes. Bueno, interesante la entrevista.